Que el Señor los bendiga. Estamos ya en nuestra penúltima clase de este curso del programa de entrenamiento cristiano, que es literatura poética y sapiencial. Y para hoy vamos a ver la teología de Job, aunque aquí le he puesto por título a la presentación el desafío de Job. Ahora, ¿por qué sería el desafío o por qué decimos que en esto consiste la teología de Job? Bueno, generalmente Job se mira como una historia, como algo que aconteció, y bueno, resulta que Dios quiso que esa historia no fuese olvidada, sino que nosotros la conociéramos. Si ese fuese el propósito de Job, entonces Job nada más tendría, por decirlo así, 5 capítulos. Un capítulo o 2 capítulos donde él es afectado, 3 donde él se queja, 4 donde Dios le responde y 5 donde es restaurado a su antigua prosperidad. Algo así, o menos capítulos todavía, porque la historia de Job se cuenta en una pequeña clase de 15 minutos, suficiente. Sin embargo, nosotros vemos que Job tiene 42 capítulos. Y mucho de lo que hay en Job es poesía, por eso es literatura poética, es poesía. En esta hay diálogos en que Job interactúa con sus amigos, ¿no? Y hablan sobre cuál es el rol de Dios en todo esto que está aconteciendo. Entonces es un libro teológico y está ahí más por los diálogos que por la historia. Ahora, la vez pasada o en la clase anterior mirábamos esa teología deuteronomista que implica que Dios da a cada quien lo que se merece. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué la historia de Job es real? ¿Por qué Job es un problema? Y cuando nosotros a veces peleamos por la historicidad de Job, no nos damos cuenta de que realmente Job no está allí porque su historia sea verdadera, sino porque esta historia se repite una y otra vez. No es la tendencia natural, pero sí existen varios Jobs, personas que son inocentes, niños que nacen con SIDA las malas decisiones de sus padres, niños que nacen con cáncer y uno no sabe por qué o cómo hablar de Dios en esa circunstancia. Pues veamos. Entonces aparece la historia de Job como sigue. Primero, Job es una persona justa. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Prácticamente es un hombre recto y es un hombre sabio, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia apartarse del mal. Es sabio y es perfecto, o sea, en todos sus caminos. Él mismo relata allá adelante, él mismo relata en el capítulo 31 del libro de Job, relata cuál era su conducta ética. Aquí nada más ponemos algunos pasajes. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? O sea, Job no codicia a una mujer que no sea la propia, ¿no? Esto va más allá de la ética judía, donde ellos podían ser polígamos, tener varias mujeres. Resulta que Job no, Job tiene una esposa y a su esposa le es fiel incluso con el pensamiento. Eso es lo que dice. Si anduve con mentiras, si mi pie se apresuró a engaño, entonces Job no engaña, Job no miente, es transparente. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, Job no codicia entonces. O sea, a él no le importa tener más o menos riquezas. Y si algo se pegó a mis manos, no roba. Muy bien. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, o sea, jamás codició a la mujer de su prójimo. Muy bien. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, o sea, el que trabaja para mí, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. O sea, aquí Job llega a un nivel de perfeccionamiento mucho más allá del que llegó, podríamos decir así, las antiguas culturas, lo que llegaron las antiguas culturas o la misma Biblia, el mismo Antiguo Testamento,
porque Job considera que todas las personas son iguales. O sea, son iguales. Él es rico, pero hay pobres. Él está en una posición de poder y tiene siervos, pero jamás, dice él, yo pervertí o tuve en poco el derecho de mi siervo. Es mi siervo y es mi sierva. Job no hace distinción entre varón y mujer, por eso hereda a sus hijas. Eh, Siervo o sierva, no importa, cuando ellos venían y contendían conmigo, o sea, decían, Job, creo que a ti se te está yendo la mano o que vas contra mis derechos, él dice, yo jamás tuve en poco ese derecho, porque el que me hizo a mí en el vientre de mi madre también lo hizo a él. Por lo tanto, Dios es creador de todo. Bueno, tiene una ética irreprochable. Entonces, viene la pregunta. Si Job es el ejemplo de una persona que se porta bien y merece todo el bien y prosperidad, ¿por qué a él le va mal? Se reitera aquí en palabras, en el capítulo 34, en palabras de este sabio que se llama Eliú. Se reitera la justicia de Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, o mejor dicho, la teología deuteronomista. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios, sí por cierto, dice, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Muy bien. Aquí Eliú dice algo con lo que todo mundo va a estar de acuerdo, no solo en aquella época, en esta también. ¿Cuál? Que Dios no es impío, ni es inicuo, que en Dios no hay injusticia y que jamás Dios pervertirá el derecho que tiene una persona. Nunca. Y eso se resume en el versículo 11 del capítulo 34. Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá según su camino, conforme a su camino. Muy bien, esa es la pura teología deuteronomista, que él pagará a cada quien según sus obras lo determine. Si eso es así, entonces, ¿qué pasa con Job? O sea, ¿qué sucede con Job? Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué pasa con él? Bueno, Job termina diciendo y se queja, ¿no? En el capítulo 27, resumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho. Ey, pero aquí dice que Jehová, decía Eliú, jamás pervertirá el derecho. Pero Job dice, ha quitado mi derecho y el omnipotente me amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, es decir, que yo viva, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. O sea, Job, arrepiéntete. Y Job dice, jamás me voy a arrepentir, nunca, porque yo no voy a decir un engaño, no voy a hablar algo que es inicuo, nunca voy a decir algo con engaño, voy a retener mi integridad. Nunca tal que yo os justifique o que yo diga que ustedes tienen la razón. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. O sea, persistiré en la misma idea. Soy justo y Dios a mí me ha tratado mal. Bueno, mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. O sea, mi conciencia está tranquila. Entonces, ¿por qué sufre? Resulta que al final tenemos algo enigmático, un final enigmático. En principio, aparece Jehová, dice entonces, el capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, vamos a ver, Dios se aparece y uno considera así rápido que le va a contestar, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué? Si tú no mereces esto, ¿por qué estás sufriendo? Que el Señor va a descubrir el pecado oculto que está en Job, le va a hacer entender las cosas desde otra manera, pero no hace eso. En vez de eso lo recrimina. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Bueno, Jehová no se acerca
para explicarle a Job por qué sufre. Tampoco para decirle a Job, es verdad, tú eres justo y yo me equivoqué. Y tampoco para decirle cuál es el pecado oculto que tiene, sino que el Señor se acerca a Job para ubicarlo en su lugar. Le dice, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O sea, ¿quién es este que está hablando, no? ¿De qué se trata todo esto? ¿Quién es este que está hablando? Y más adelante, pues aquí son varios capítulos los que el Señor utiliza. Más adelante sigue recriminando como, ok, tú puedes hacer un mejor trabajo que el mío, hazlo. Dale, vístete de gloria. Mira todo altivo y abátelo. O sea, haz mi trabajo. En determinado momento lo ubica y le dice, ¿quién eres tú? O sea, ubícate. No, es más que una criatura. Y como criatura que eres, no deberías de criticar la obra de Dios. Resulta que al tener esta experiencia y que a Job le digan, ¿quién eres tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Conoces tú estos misterios? A ver, ahí está el Leviatán, tócalo. A ver qué pasa, ¿no? ¿Qué tanto poder tienes tú? ¿Puedes tú ocupar el rol de Dios? ¿Puedes tú hacer mejor el trabajo que hace Dios? Job, como un hombre sabio, llega al final y dice, me arrepiento. Respondió Job a Jehová, el capítulo 42, y dijo, yo conozco que todo lo puedes, o sea, no hay comparación entre tu poder y el mío, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? La pregunta con la que empezó el Señor su discurso. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Tú te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job se arrepiente. Muy bien. ¿Se arrepiente de qué? ¿De qué se arrepiente? En todo lo anterior, Job no pecó. Él no pecó, él no hizo algo que mereciera la condición en la cual se encontraba. Sin embargo, viene en el capítulo 42 a decir, me arrepiento. ¿De qué se arrepiente? De acuerdo a los mejores exégetas, Job se arrepiente de haber hablado. Porque dice en el versículo 3, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, estoy arrepentido, pero no de mi acción porque yo no he hecho nada malo. Persisto en mi integridad. Pero me arrepiento de haber criticado la obra de Dios o criticado lo que Dios hace. En determinado momento, aquí no se sabe si esta teología deuteronomista de la retribución, de que el que hace lo malo le va mal y el que hace lo bueno, pues le va bien, y que Dios es garante de todo eso y que Dios paga a cada uno conforme a sus obras. No está claro en el libro de Job si eso se cumple o no, si el Señor va a decir de aquí en adelante yo voy a llevar a cabo ese convenio o si van a existir más personas como Job. En determinado momento, los amigos de Job dicen, Dios es justo. Y si Él es justo y tú sufres, tú eres culpable. A partir de su experiencia, Job dice, yo soy inocente y sufro. Por lo tanto, Dios pervirtió mi derecho. Dios es injusto. Es como un silogismo lógico, ¿no? Los amigos dicen, Dios es justo, por lo tanto, tú eres culpable. Job dice, yo soy inocente, por lo tanto, Dios es injusto. El Señor dice, ¿y ustedes quiénes se creen para estar hablando de mí? Se enoja con los amigos de Job porque no hablaron lo correcto. Job dice, me arrepiento de haber hablado, porque eran cosas demasiado profundas para mí. Pero el libro está inconcluso. No se dice si lo que dijeron ellos en todo momento es correcto o incorrecto en sentido holístico, en sentido total. Y esto es porque los grandes misterios permanecen abiertos. Hay que cambiar un pequeño detalle a la ecuación. Hasta este momento la lógica no funciona. Vamos a ver Eclesiastés y allí en nuestra última clase tocaremos un pequeño aspecto que cambia el panorama, justifica la teología deuteronomista y al mismo tiempo explica la injusticia que se vive en la realidad. Que el Señor los bendiga.